Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por The Works Café, y esto en particular es para esa gente de la diáspora o gente de mi audiencia que vive en los Estados Unidos, particularmente en New England. Si buscan un lugar acogedor para disfrutar de deliciosos sándwiches, bebidas naturales y platos saludables, entonces no busquen más. The Works Café es el lugar ideal para ti. Con una amplia selección de opciones frescas y sabrosas, The Works Café es el punto de encuentro perfecto para la comunidad. Ven y descubre por qué somos el favorito de todos. Atención a todos los amigos de Archipiélago Histórico, ya está disponible nuestro portal en línea archipiélagohistórico.com. Aquí encontrarán todos los episodios de nuestro podcast en diversos formatos, junto con contenido multimedia adicional que enriquecerá su experiencia. Pero eso no es todo. También tenemos una tienda donde podrán adquirir libros relacionados con nuestros temas, así como recursos para profundizar en las historias que exploramos. Además, encontrarán un listado completo de todos los libros mencionados en el podcast y una forma de apoyar directamente mi trabajo. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y en YouTube, compartirlo con amigos y seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Visita archipiélagohistórico.com. Y sin más preámbulo, aquí los dejo con el episodio de hoy. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Manuel Almeida. ¿Cómo está todo? Saludos Ramón, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Excelente. Mira, hoy vamos a estar tocando un tema bien importante concerniente a la teoría política, la crítica, la democracia y sobre un nuevo, no diría nuevo, pero reestudiar y el por qué los antiguos filósofos griegos continúan siendo relevantes en nuestra discusión política actual. Para las personas que no están familiarizadas con el trabajo del doctor Manuel Almeida, háblanos por favor de tus intereses y qué es lo que estás haciendo en estos momentos. Pues mira, en términos intelectuales, ¿verdad? Mi doctorado es en ciencia política con una concentración en teoría política. Y yo mis intereses principales fueron por mucho tiempo el estudio de la obra de un teórico político italiano muy importante, Antonio Gramsci. Un autor que pues, yo llevo estudiando de manera sostenida por lo menos desde el 1997, 1998, y es un autor objetivamente importante y respectivamente de mis intereses. Es decir, es un autor que hoy por hoy, si no me equivoco, sigue siendo en el área de las ciencias sociales y las humanidades el autor italiano más citado a nivel internacional. Históricamente pues, fue conocido por ser uno de los cofundadores del Partido Comunista de Italia, y su legado teórico, contenido principalmente en su obra póstuma, Los Cuadernos de la Cárcel, pues no han dejado de qué hablar y no han dejado de tener influencia en el ámbito de la teoría o la filosofía política, tanto moderna como contemporánea, tanto dentro de la academia como también en movimientos sociales y políticos alrededor del mundo. Digamos que pues, yo estuve mucho tiempo trabajando a Gramsci, producto de su fue mi tesis doctoral, producto de eso fue mi primer libro, la edición de 2 libros, una traducción que hice recientemente de un conjunto de cartas de la cárcel del autor,
entre otras cosas. Pero acompañado a eso, pues digamos que desde el 2011, 2010 para acá, luego de que yo publico el libro sobre Antonio Gramsci, Sí. me dedico a darle mayor atención a los orígenes de la democracia antigua, en la Grecia antigua, y retomo eh, de manera sostenida una pasión que yo siempre he tenido y forma parte de mis estudios también, que es el pensamiento político antiguo. Producto de eso, pues entonces llegué a publicar varios artículos donde uno de ellos revisitando el juicio, el famoso o notorio, como se quiera, juicio sobre Sócrates, Ujú. otro en torno a la práctica filosófica socrática y cómo esto eh, se relacionaba o estaba mediado por el asunto histórico, teórico, temático de la democracia. Y pues digamos que pues, para el 2014 yo recogí esos dos o tres artículos y se publicaron como un librito, cuya primera Ujú, aquí edición está. publicó ese mismo, esa primera edición que es bien bonita, que salió por la secta de los perros y 3 años más tarde sacamos una edición levemente revisada por la editorial independiente Disonante. Y digamos que en términos generales, pues más allá de esa, digamos que mi campo de interés, pues nada, realmente comprende toda la historia del pensamiento político occidental, eh, pero sí, digamos, o sea, siempre he estado merodeando el pensamiento político antiguo, Marx, los marxismos, la obra de Antonio Gramsci siempre han formado parte también central del enfoque de mis estudios, y digamos, pues todo lo que comúnmente se asocia tal vez con Democratic Theory o teoría democrática. Es lo que más o menos ha estado, Ok. creo yo, de manera más consistente bajo mi atención. ¿Y qué estoy haciendo ahora? ¿Qué es Discúlpame. filosofía? Ah, son una de esas grandes preguntas. Hay que preguntar a los filósofos si quedan. No, pero esa indagación Quedan, contiene. quedan, Sí, sí, no. quedan. No, y digo, y hago la pregunta, perdón, y me pregunto un poco retóricamente, medio jugando con la noción de incluso habría que preguntarse si sigue existiendo filosofía con F mayúscula, contemporánea, en el sentido de Uh, que cuántos, por ejemplo, eh, lo que a veces llamamos comúnmente filósofos, pues son pues más bien estudiosos del campo de la filosofía, ¿no? Gente de que, o sea, por usar un marcador formal, pues gente que hace sus maestrías y doctorados en filosofía, pero no necesariamente son filósofos con F mayúscula que proponen un gran planteamiento. Habría que hacerse la pregunta si estamos en tiempos en ujú. donde ya se pueden hacer esos grandes planteamientos filosóficos que se han hecho a través de la historia. Eh, pero tiene que ver precisamente con la indagación de esas grandes preguntas fundamentales que vienen con nosotros desde que el mundo es mundo, y los seres humanos estamos organizados más o menos como sociedad. Pero eso se los dejo a aquellos que se hacen llamar filósofos. Entiendo, pero aún así a mí me gusta el argumento que hace en torno a la idea de Sócrates, de cómo Sócrates entendía la filosofía. ¿Qué nos puede Ah, decir sobre bueno. eso? Pues mira, en un sentido, Sócrates era en un sentido un filósofo al pie de la letra, en el sentido de que, ¿verdad? Si tú descompones la palabra filosofía en sus dos partes constitutivas, eh, Sofía viene de saber, de conocimiento. Filo viene de filia, que implica amor, cariño, querer, un procurar. Por lo que si tú juntas filia con la sofía, o sea, la filosofía, pues sería un procurar el saber, el procurar, el buscar, el querer, el conocimiento, la sabiduría. ¿Y por qué digo que Sócrates era un filósofo al pie de la letra? Porque Sócrates, si hemos de creerle a la representación que de él se nos hace, por ejemplo, en el diálogo La Apología, que le escribe Platón, la Apología de Ujú. Sócrates, pues Sócrates reconoce que es un ignorante, ¿no? O sea, cómo él trata de interpretar
eso que plantea la Pista en el oráculo de Delfo a un conocido de él, a los efectos de que supuestamente en la ciudad no había nadie más sabio que Sócrates, que pone a Sócrates perplejo porque Sócrates se entiende ignorante y termina pues concluyendo en la apología de Sócrates, bueno, pues este, yo por lo menos supero en conocimiento a los demás en tanto yo no me creo que sé lo que no sé, sino que yo reconozco la ignorancia, pero claro, eh, la ignorancia o el reconocimiento de la ignorancia no es poca cosa para Sócrates, porque el reconocimiento de la ignorancia para Sócrates es el primer paso fundamental, digamos, de poner el pie firme en el camino correcto entonces al verdadero conocimiento. O sea que, en un sentido, el reconocimiento de la ignorancia en Sócrates, ese reconocimiento de la ignorancia es estar más adelante en el paso de la búsqueda hacia el verdadero conocimiento que aquellos que se creen que saben, pero no saben realmente. Y en ese sentido, la filosofía para Sócrates es esa búsqueda incesante, dialógica, social, colectiva, que procura llegar a la esencia última de las cosas, pero que nunca se puede llegar a ellas, ¿no? Tenemos distintas versiones de por qué. La versión que se da, por ejemplo, en el diálogo del banquete, es que pues el conocimiento último de las cosas solamente se les he dado a los dioses. Pues en ese sentido, tú dirías, bueno, pues si ese es el caso, pues Sócrates, ¿por qué te afanas en procurar aquellos que de entrada tú sabes que supuestamente no se puede conocer? Porque es algo que solamente les he dado a los dioses. Y ahí uno podría argumentar que en Sócrates la intención sí es lo que cuenta, ¿verdad? La intención sí es lo que cuenta en la medida en que es cierto que tal vez procurando el conocimiento no podremos llegar a él de manera final y firme porque solamente le he dado a los dioses, pero en esa Sí, búsqueda del conocimiento, eso implica el vivir una vida que no está pendiente a cosas que son para Sócrates menos importantes. O sea, procurar el conocimiento aún a sabiendas de que no se puede llegar a él, finalmente, es vivir una vida que no está preocupada por la riqueza material, es vivir una vida que no está preocupada por la buena reputación de uno, es vivir una vida que no está preocupada por los honores, es una vida que no está preocupada a las ansias o la búsqueda incesante del poder por el poder mismo, sino que es vivir una vida más noble, más honrada, según Sócrates. Este, entiendo. y por ahí va un poco la cuestión de Este, la filosofía en Sócrates. ok, eso está chévere, pero también me interesa averiguar algo. Teniendo eso en cuenta y juntándolo con la idea de la filosofía en general, ¿qué viene siendo entonces filosofía política? Mira, eso, eso es un debate, o sea, o sea, responder esa pregunta, o sea, se puede responder de distintas maneras, y siempre, Ujú. y aunque uno no puede establecer tal vez líneas o fronteras demasiado fijas, hay aquellos que plantean que la expresión filosofía política es estrictamente en términos bien formales, bien de sentido común, que la filosofía política es una subdisciplina o subcampo dentro del ámbito de la filosofía, es decir, aquella indagación sostenida y rigurosa dentro del ámbito de la filosofía que se circunscribe a asuntos morales de justicia y de política. Ok, Yo no estudié filosofía política en ese sentido. No quiere decir que yo no ajá. estudié o yo no he leído a los filósofos y lo que Ujú. han dicho sobre esos asuntos que estaba planteando. Yo sí, lo que sí te estoy diciendo es que la teoría política eh, es más una indagación que aunque se acerca al pasado, siempre piensa a partir de ciertas coordenadas e inquietudes provistas por el presente e implica un sentido de engagement del que lleva a cabo esta práctica discursiva que llamamos teoría política, que es lo que animaría pues nuestra indagación o búsqueda aún en autores del pasado. Este, yo creo, ¿verdad? O entiendo más bien que
que mientras que la filosofía política, lo que llamamos filosofía política, es algo que uno puede pues, más bien circunscribir dentro del ámbito, es como un subelemento dentro de la filosofía en términos generales. Nosotros, Sí. porque yo no estudié filosofía política, aquellos de nosotros que estudiamos teoría política, por teoría política, o sea, la distinguimos. O sea, yo nunca me voy a describir a mí mismo como un filósofo político, ¿verdad? Y yo sé que yo sé que el público podría decir, pero pues qué estupidez, no, filosofía política, teoría política, quizás es lo mismo. Y pues dependiendo del ámbito en el que uno se sitúa, dependiendo de los debates particulares, de contextos particulares, pudiera ser, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia la expresión teoría política no se usa tanto, se usa más la expresión filosofía política, pero en Estados Unidos, Ujú. donde se ha cultivado bastante la teoría política, pues se hace esa distinción entre lo que es propiamente filosofía política y lo que es teoría política. Eh, Ok, pero, déjame hacer el sí, siguiente comentario porque estoy pensando algo que es bien importante para la audiencia. Quizás haya gente, ¿verdad?, que no está familiarizada con estas cosas, con estos conceptos. Política, en términos generales, es meramente el estudio del poder, ¿ok? Cómo se manifiesta el poder, quién lo tiene, cómo se usa, ese tipo de cosas. Esa es la definición que yo aprendí en la clase de ciencias políticas y es una definición que a mí me satisface. No sé qué puedas pensar sobre eso. pues mira, para mí hablar de la política necesariamente implica hablar del poder, pero yo le daría otro acercamiento. Para mí la Ajá. política, digamos que es un conjunto, o sea, la política apunta a un conjunto de prácticas o acciones vitales o sedimentadas que tienen que ver con el proveer organización u ordenamiento a la convivencia humana. Y para que estemos hablando de una comunidad humana propiamente política, es establecer un ordenamiento que permita la coexistencia entre nosotros, debe ser siempre el resultado de una disputa previa, pero permanente también, de visiones distintas de cómo precisamente vivir juntos. Entonces, dicho de esa manera, o sea, porque parece que estoy sobrecomplicando las cosas, pero es importante sobrecomplicar las cosas en este punto, es porque Ujú. la palabra política, por un lado, si tú te acuerdas de esas clases básicas de sociales o de humanidades, muchas veces Sí. se habla, no, porque la raíz de la palabra política viene de la palabra polis, y la palabra polis en el griego antiguo significa ciudad-estado o estado. Y eso es cierto. Ajá. Y en la medida en que el eco de la palabra griega antigua polis está en la palabra política, pues la política tiene que ver con precisamente proveer un orden, una organización que permita la coexistencia humana. En ese sentido, la palabra polis también está en la raíz de la palabra policía. Porque ¿qué es la acción policíaca? Y no me refiero a la mera uniformada. La acción policíaca es que es una práctica que implica que el proveer un ordenamiento para las cosas, ¿no? Pues la política tiene que ver con eso. Ahora bien, es esa referencia etimológica de la palabra polis y toda la vuelta. Ujú. A mí también me la brindaban en las clases básicas de sociales y humanidades. Lo que habría que añadir, tal vez, para nutrir aún más la expresión y con eso ser un punto que para mí es fundamental en el debate político contemporáneo, es decir, sí, pero también hay otra palabra griega antigua que debería querer reflejarse en la expresión política, que es la palabra polemos. Y la palabra polemos en el griego antiguo puede significar, dependiendo del contexto, guerra, lucha, contienda, disputa, ¿no? La palabra polémica viene de polemos. Pues si tú retienes ese otro eco del elemento del polemos, pues tú puedes decir, bueno, una comunidad política no es meramente esa comunidad que permite el establecimiento de relaciones sociales estables para que los seres humanos coexistan y vivan juntos, Ujú. pero además una comunidad fuertemente política debe implicar, debe implicar el que ese ordenamiento sea el producto continuo, o sea, el producto de disputas continuas entre visiones distintas de cómo vivir juntos. Sí, pero el Y, poder sigue siendo central. sí, no, el poder es fundamental, pero ¿por qué insisto en esto Sí. último del elemento de la disputa? Porque
y aquí voy a empatar con el presente, porque Ajá. una de las grandes crisis de nuestras sociedades contemporáneas, nuestras comunidades quote unquote, Ujú. políticas contemporáneas, es que no lo son. Es que vivimos en situaciones, si jugamos con las palabras como con los referentes que he mencionado, es como si viviéramos casi en sociedades post-políticas, sino francamente antipolíticas. ¿Y qué quiero decir yo? O sea, y yo sé que eso puede sonar ante el público general. ¿Cómo es eso de que vivimos en sociedades antipolíticas o post-políticas o despolitizadas cuando uno mira alrededor, todo lo que uno ve está todo sumamente politizado? Embuste, no está súper politizado nada. Esas son las meras apariencias. Porque es verdad que en la superficie tú podrás pensar, ay, pero es que yo prendo la radio AM y todo lo que es el debate político de los distintos partidos, o yo prendo CNN y lo que hay es los casos de juicio contra Trump y los debates esto y Biden lo otro, y etcétera, etcétera. Pero cuando Sí, para decimos que hacerlo más vivimos, latinoamericano, veo Telesur y está Maduro y está Milei y está toda esta gente, ¿sabes? Para sí, ponerlo pero más entonces, para nuestra audiencia latinoamericana. Ajá. sí, claro, pero entonces lo que habría que preguntarse es, o sea, perdón, o a lo que apunta el fenómeno de vivir en ricos de sociedades postpolíticas es que detrás de todo ese cacareo, detrás de toda esa supuesta super Ajá. hiperpolitización, lo que hay realmente es una Ujú. despolitización porque no hay una verdadera disputa de Ok, cómo, ya, de ya cómo se entiendo. debe organizar la sociedad. Y lo que hay sí son simulacros, disputas virtuales que pasan en la superficie en la medida en que se perpetúa y se reproduce incólumemente unas relaciones de poder determinadas. Ok, pero la razón por la cual yo traigo la definición de política, vamos a decir básica, es porque yo quiero hacer la distinción para la gente que de nuevo no está familiarizada con estas temáticas, con estas discusiones, Sí, que cuando hablamos de política no solamente estamos hablando del partido tal, el partido tal, las elecciones en el claro. 2024 o de nada. Eso no es la única manifestación de lo que es político. Así. El político a grandes rasgos va más allá de eso. Va más allá de eso. Dentro de una familia hay manifestaciones políticas. Dentro de un grupo de trabajo hay política. O sea que no solamente entramos a lo que es meramente político partidista. Hay otras cosas. Es mucho más abarcador y más profundo que eso. Eh, en cuanto a lo de la filosofía de la política y en cuanto a lo de la teoría de la política, yo pienso meramente que el que está capacitado para hacer teoría política es el filósofo. El filósofo es el que desarrolla y el que crea la teoría, con lo cual otros trabajan. No sé hasta qué punto podríamos hablar de filósofos contemporáneos. Yo creo que habrá mucha gente que quizá estará pensando en el recientemente fenecido Enrique Dussel. No sé qué otras figuras dentro de nuestra Latinoamérica se puedan eh, destacar en ese campo. ¿Te viene alguien a la mente? Mira, es que ahí pues, volvemos, ahí va a depender de cómo entendemos los conceptos, porque, pues, por ejemplo, alguien como Enrique Dussel, que tiene una Ujú, obra muy vasta, muy rica, eh, con sus cosas que uno puede, con las cuales uno puede debatir, otras tal vez más simpatizar, pero Dussel, por ejemplo, sí tiene una formación bastante amplia en filosofía, pero también un poco se hace eco de una de tantas otras tendencias en la actualidad en donde la teorización sobre la política ha tendido a priorizar elementos morales más que propiamente políticos. ujú. Pero nada, teóricos políticos hay, sí, eh, es que pienso en dos otros que también recientemente han fallecido. En Brasil, el gran amigo y maestro Carlos Nelson Coutinho era un gran teórico político. Marcos Aurelio Nogueira es un gran teórico político. Eh, Autores con los cuales yo no simpatizo, pero creo que son teóricos políticos. Atilio Borón, argentino, es teórico político. O sea, sí, sí los hay. Eh,
Y por si acaso, porque el público cuyas coordenadas sean más bien latinoamericanas, perdón, pues va a pensar o sea, pecando de muchas omisiones, pero pues francamente, para muchos de estos debates, mis coordenadas no están tan ancladas en América Latina. Sí, Entonces, sí, pues, sí, me acaba de mencionar ¿verdad? a Granchi. Sí, 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 no, entiendo. eso y pues digamos, pues sí, te podría pues, mencionar otros, o sea, no solamente europeos, pero en el ámbito específicamente de teoría política, en Estados Unidos se hacen cosas muy ricas. Pienso en la obra de Sheldon S. Walling, en la obra de Wendy Brown, este, en la obra de Judith Butler, en la obra del argentino, pero que hizo carrera, casi toda su producción intelectual se hizo primero, luego en inglés, que es Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. O sea, el campo de la filosofía política y la teoría política en general es muy amplio. La razón por la cual no te brindo muchos nombres, perdón, latinoamericanos es porque francamente mis autores de cabecera ni mis autores de mayor interlocución pues, vienen de esas latitudes. Sí, lo entiendo, sí. A mí personalmente me interesa mucho el pensamiento suramericano en torno al indigenismo de Reinaga y también me interesa empezar a estudiar a este autor, creo que era peruano, Mariátegui. Se olvidó el A José nombre, Carlos apellido Mariátegui. Mariátegui. Sí, José Carlos Ajá, me Mariátegui. interesa mucho. Sí, porque él, por lo que tengo entendido, atempera el marxismo a lo propiamente latinoamericano. Entonces, yo fui introducido a él hace un tiempito atrás en un curso sobre filosofía latinoamericana, pero recientemente me lo volví a encontrar en un libro que estoy leyendo precisamente para la producción de un episodio futuro, en donde el autor habla, entre otros autores latinoamericanos, de Mariátegui. Así que a mí ese autor me llama mucho la atención. Pero volviendo al tema que nos toca hoy, ¿por qué Sócrates y Platón y otros filósofos griegos siguen siendo relevantes para nuestras discusiones contemporáneas? Pues mira, para mi propuesta, cuando yo reflexiono sobre esos autores y esos textos, sea a través de la escritura de artículos, ensayos, libros, lo que sea, o a través o de los cursos que doy en universidad o a través de los seminarios gratuitos que doy para la ciudadanía en general en el Centro para el Estudio de la Democracia. La motivación de yo tratar estos autores radica en el presente y radica con un afán ético político de mi parte hacia la democracia y una preocupa y por lo tanto y por lo mismo, disculpa, una preocupación por la crisis de la democracia en el mundo moderno. Ujú. O sea que aunque estamos hablando de autores y de figuras del siglo V, siglo IV, antes de nuestra era, la motivación por la cual yo sigo dialogando con esta gente son motivaciones contemporáneas. Es porque pues, yo soy de un temperamento fuertemente democrático, pues ellos inventaron la democracia o por lo menos la nombraron y se dieron y la practicaron de una manera distinta a cómo se ha efectuado la democracia del siglo XIX en adelante, donde ha existido a través de su articulación con el liberalismo político y el Estado de Derecho constitucional. Así que por lo tanto, para mí, ir a esos autores eh, es, es para un poco mirarme en un espejo, en una especie de espejo, es verdad que es fraccionado, pero una especie de espejo para comparar y contrastar mi presente. Eh, ok. Eso es lo que motiva mi acercamiento a esos autores realmente. Y claro, ¿por qué Sócrates y Platón, digamos? Porque pues siempre ha estado el debate ya a nivel de los estudiosos de, bueno, sobre Platón no hay duda, Platón detestaba la democracia, ¿no? Eso no hay debate. O sea, Platón Ok, era uno de pero los grandes, sí, sí, pero paréntesis para la gente nuevamente. sí. ¿Verdad? No necesariamente nos tenemos que ir por el rabbit hole, que es un buen castellano. Pero ¿qué es democracia en términos generales? Democracia deberías, o sea, democracia, volvemos, vamos a ver por la palabra, ¿no? La democracia, al pie de la letra de la palabra, ¿verdad? Se compone
de la palabra demos, de la palabra kratos o kratein. Eh, Kratos o kratein significa poder, mando, fuerza. La palabra demos significa pueblo, pero, perdón, pero la palabra demos en el griego antiguo, como la palabra pueblo para nosotros, siempre tiene esta tensión interna que dependiendo del contexto, pueblo o demos puede apuntar a la realidad sociológica del conjunto de una población. Como cuando, por ejemplo, si tú dieras el pueblo de Puerto Rico, tú te refieres a todos los puertorriqueños, ¿no? En general. O si tú, pero también podrías utilizarla para referirte a ese segmento más limitado que apunta a los sectores marginados, a los menos aventajados, a las clases trabajadoras, subalternas, como cuando tú usas la expresión las clases populares. Cuando tú hablas de las clases populares, tú no te refieres al conjunto de la población, te refieres a un segmento particular. Pues esa tensión está presente tanto en la palabra pueblo como en la palabra demos. Pues al pie de la letra, ¿qué implicaría la democracia? Un ejercicio del mando o del poder por parte del pueblo. ¿Qué implicó eso en esa experiencia, en esa primera experiencia que se nombra a sí misma como democracia? Eso implicó el conceder por primera vez plenos derechos de ciudadanía, por lo tanto de participación política, a todos los hombres, eh, a todos los hombres nativos de un lugar. En el caso de Atenas, a todos los atenienses, ricos o pobres, supieran o no supieran leer y escribir, tuvieran o no tuvieran educación. ¿eh? Digamos que esa concesión de plenos derechos de participación ciudadana Sí. ya no solamente a la élite, sino a todos y enfatizo en hombres porque no fue a todos los, no fue hombres y mujeres, fue a toda la población libre masculina. Es lo que lo que le dio carne a esa puesta en práctica de una democracia. Claro, en el caso de los antiguos, cuando uno habla de democracia, digamos cosas que podrían parecer obviedades, pero como tú has insistido varias veces, muchas veces no hay mayores obviedades que las que uno toma como tal y sabe Dios realmente qué es lo que maneja o no la gente que vea o escucha a uno. Pero digamos que la democracia para esa gente era distinta a la nuestra, en la medida en que cuando tú dices que el pueblo ejerce el mando, pues podía muy bien tomar cuerpo concreto en el ciudadano promedio, pudiendo directamente ejercer ese mando. Es decir, el ciudadano el que tenía plenos derechos de participación, podía participar directamente de los foros y las discusiones y las votaciones que van a redundar luego en el establecimiento de normas y acuerdos que van a imperar sobre toda la comunidad. ¿Verdad? Frente a nuestra perdón, frente a nuestra democracia, que le podemos llamar, o sea, se le llama de distintas maneras, pero a veces le llamamos democracia representativa, en donde nosotros operamos bajo la ficción jurídica de que el pueblo es soberano. Pero es una ficción jurídica en la medida en que el pueblo todo el tiempo delega ese poder en una capa de funcionarios electos y no electos, que son los que realmente en la práctica toman las decisiones. Pero en el caso de los antiguos no. Se les conoce como experiencia de democracia directa porque el ciudadano promedio que quisiera o pudiera podía participar directamente de la toma de decisiones, así sea yendo voluntariamente a la Asamblea General, a la que podía participar cualquier ciudadano, y a partir de reformas establecidas durante el tiempo del generalato, de hegemonía o de liderato de Pericles, se establecieron reformas a los efectos de que no solamente ya cualquier ciudadano podía participar de las asambleas, sino que se te pagaba por participar de las asambleas. Porque una cosa es tú decir, todo el mundo tiene derecho a participar, pero si tú no provees o estableces la forma que le permita a todo el mundo contar con las condiciones materiales de existencia que les permita poder participar, pues igual tú puedes tener el derecho por el letra muerta. Pero pues esta gente en algún momento, o sea, pues, ejercieron presión para que eso se efectuara y podían participar.
y habían otros cuerpos decisionales como el Consejo de los 500, como los tribunales, en donde cual- literalmente implicaban casi el gobierno de cualquiera, entiéndase, de los ciudadanos, Sí. porque eran posiciones que eran por rotación y por lotería. Y desde que el mundo es mundo, los pobres son más. Por lo tanto, por pura ley de probabilidades, si la cosa es por lotería, iba a haber una representación bastante Equitativa. equitativa, o por lo menos, se me permite la redundancia, representativa de la población en general. Ujú. Ok. En razón por la, perdóname, y Sí, razón por sí. la cual tú tienes autores, o sea, por eso porque mencionamos a Platón, por eso es que tú tienes autores o pensadores como Platón, que esto pues es terrible, porque es vivir en ciudades en donde las decisiones más importantes se llevan a cabo por la mayoría de los que votan en un momento dado, pero los que pueden votar puede ser a esa persona que tiene los medios para pagarse los tutores más caros y que viene de una gran familia distinguida y educada, y esa opinión y ese voto puede valer lo mismo que de la del herrero de caballo que no sabe leer ni escribir. Entonces, pues eso, Ok. para la élite culta Ok. aristocrática, pues, suena terrible, o sea, sería Ok, terrible. sí. Vamos a eso porque precisamente ese argumento antiguo es mi argumento hoy día. Yo, uno de los problemas que tengo con la democracia es precisamente eso, que cuando uno mira al ciudadano promedio de determinado país, es verdad que las tasas de educación van a variar, pero en general, eh, a mí a mí me resulta un gran problema que decisiones importantes recaigan en una sociedad democrática, igualmente en una persona como yo o una persona educada que sabe a lo mejor de algo específico, versus el vecino mío que es un verdadero idiota. Eso para mí es un gran problema. No sé qué me puedes decir sobre eso, pero a mí me resulta bastante problemático que mucha gente tenga poder o que todos tengamos poderes. Porque vamos a hablar claro, cuando vamos a las elecciones cada 4 años, ya nosotros lo hemos visto. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto una muchacha que dijo, no voté por Alejandro García Padilla, pero qué guapo es. Sí, sí, O sea que votamos por banalidades, votamos por idioteces, votamos por las razones equivocadas. Y cuando tú le preguntas al ciudadano promedio, ese por el quien tú votaste, tú leíste su plataforma política, tú sabes lo que ha hecho en los últimos años, tú sabes cómo ha votado, en qué discusiones, no te van a decir tres puñetas, no saben. Eso sí, para mí es problemático. sí, lo que pasa es que ahí yo trataría de tener más cuidado en el sentido de que, bueno, hay distintas cosas que se pueden decir. Primero, por un lado está el Ajá. asunto de que vino primero, si la gallina o el huevo, porque sin querer imponer una teoría de la conspiración para interpretar la historia mundial ni la historia de la humanidad, digamos que Ajá. pues, muchas de estas cosas son por diseño, en términos orgánicos. No me refiero por diseño en el sentido de que un sinnúmero de personas en cuartos oscuros están planificando cómo clavarse a la gente, que también lo hacen seguramente. Pero cuando digo que es por diseño Sí. cuando digo que es por diseño orgánico es porque porque el modo de producción y el sistema en el que vivimos opera de esa manera. Pero digamos que las sociedades en las que vivimos todas estimulan o promueven el ensimismamiento de la gente. Y cuando estimulan o promueven lo contrario, la sociabilidad de la gente, lo promueven y la estimulan muchas veces para cosas que son totalmente inconsecuentes, totalmente lúdicas, totalmente Ujú. banales, eh, sea en función de de la circulación de mercancías, sea en función de la reproducción de lo mismo que nos lleva a la nada de siempre, sea en función de la reproducción de los intereses de los que siempre tienen poder, sea en función de lo que sea.
tú usaste la palabra adecuada, dijiste, no, porque la idiotez del vecino mío. Pues, y por eso yo titulo ese librito, ese idiota llamado Sócrates, porque no es un insulto de gratis, es porque la palabra idiota, o sea, de idiotes del griego antiguo, a lo que apunta es a una persona privatizada. O sea, estoy jugando con el lenguaje. A una persona ensimismada. Una persona que trata siempre de atenerse a lo suyo, de evadir la cuestión pública, de aquello que tiene, de esos espacios, esos intereses o esos asuntos que guarda en común con otros. Pues yo diría, ojo, o sea, sí, tal vez el vecino de uno es un idiota, pero es una idiotez que es cultivada y nutrida continuamente. Oh, Y no claro que sí, tendría, no, eso no lo niego. claro, y no tendría por qué ser de esa manera. Entonces, claro, por otro Es un lado, condicionamiento. sí, pero por otro lado, ya más en abstracto, pero ya es una cuestión tal vez de decisión de particular. O sea, eh, yo prefiero el error producto. No estoy diciendo que esto es lo que pasa en lo que se llaman democracias hoy día. Lo que pasa es que yo creo que lo que se llama normalmente democracia hoy día no es tal democracia. Más bien parece, No, yo tampoco lo pienso. si juego con las palabras en un sentido más autóctono, más real, a veces yo pensaría que lo que vivimos son unas especies de oligarquías constitucionales electivas, Oh, que se sí, hacen llamar claro. que se hacen llamar democracia, pues para lucir bien, porque todo el mundo Sí, supuestamente quiere la democracia. ya no son nobles, son élites de clase adinerada. Pero que de democracia tienen muy poco. Pero bueno, pero lo que iba era Sí, que también. yo soy de los que prefiero, mira, el error o la equivocación, producto de la discusión en conjunto de los muchos, que la supuesta certidumbre de los pocos que supuestamente saben. Porque ese es el problema, porque en la práctica tú puedes hablar de que si o sea, mucha gente cacarea de la democracia y cacarea de las elecciones, pero la crisis en la que vivimos Ujú. ha sido gestionada por supuestos expertos en el campo de la economía, en el campo de la empresa, en el campo de la política, y esos son los expertos. Entonces, pues yo prefiero el error, el posible error del producto de la mayoría deliberando o de mucha gente deliberando a la supuesta certidumbre de unos pocos que se creen que saben o que se dicen creer que saben. Pero, o sea, entiendo lo que tú estás diciendo. Lo que voy es que hay que tener cuidado porque mucho de lo que ocurre, muchas de las frustraciones de la gente que se vierten, como tú, por ejemplo, estabas planteando ahorita, pues ¿qué vino primero, no? O sea, pues, si tú no sabes que eso es un poco por diseño, pues, o sea, porque una cosa es decir, porque o sea, otra forma de decir lo que tú estabas diciendo ahorita es, mira, mano, yo lamento mucho de que nosotros tengamos una cultura política tan pobre, de Ah, que el, de exactamente, que, sí. de que el ciudadano promedio no conozca los elementos más básicos de sus derechos, deberes, responsabilidades, que no conozca los elementos más básicos, fundamentales de su carta constitucional, de las leyes, de Sí. que son cosas que se preocupen por que no se preocupen más bien por por la fortuna, la suerte del vecino, de la comunidad en la que vive, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ante eso pues uno tiene que pues, batallar. De hecho, te digo más, y o sea, te voy a contradecir a ti con tu programa, porque ¿para qué es este podcast? Este podcast corre en contracorriente de lo que estamos hablando, porque digo, yo no estoy Sí, diciendo que esta tiene que ser la función intencionada explícitamente por ti, pero ¿cómo este servidor ve tu programa? Tu programa es algo que es algo que está en la gestión en la cual también está el Centro para el Estudio de la Democracia, que yo fundé en el 2010, que es que estamos luchando contra la corriente para que, entre otras cosas, acultural políticamente a la gente. ok, te voy a contestar la pregunta. Este espacio está para democratizar el conocimiento. Ahí Ese es el está, chiste. ahí está. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Y empato con Sócrates ahí eso rápido. O sea,
Una de las cosas por las cuales siempre he estado en debate, a diferencia de Platón, que sabemos que es enemigo de la democracia, nos preguntamos, pero ¿por Ajá. qué Sócrates tal vez? Porque hay veces que Sócrates parece que, que como que no le gusta la democracia, hay veces que sí parece gustarle la democracia, pero lo que no está en Sí. duda es que en la medida en que Sócrates plantea que el conocimiento o la búsqueda de conocimiento debe estar basada en el intercambio, en el diálogo de dos o más Ajá. personas, o sea, en la medida que plantea Sí. que el conocimiento es una empresa colectiva, pues Ujú. esté de la boca para afuera oficialmente en contra o a favor de la democracia, no importa, porque su práctica filosófica ayuda a nutrir una cultura ciudadana que es más apta para la democracia. Este, exacto. Pero la sociedad ateniense era bastante tolerante con individuos como Sócrates que eran abiertamente críticos de ese sistema de gobierno. Eh, Me gustaría que profundices más en cómo los atenienses practicaban esa democracia. En términos Mira, específicos, ¿qué era la democracia ateniense? mira, lo, bueno, voy a empezar por algo que comentaste. Sí, A cuestión de que es una sociedad bastante tolerante y liberal. En, en la Atenas democrática, eh, algunos de sus valores fundamentales, uno de ellos era el hacer valer la parresía. ajá, sí, Implica que traducía, que al español implicaría la libertad de la libertad de palabra. Que no me encanta traducir más ligeramente como la libertad de expresión, porque la gente podría equivocadamente confundirla simple y llanamente con el derecho a la libertad de expresión moderna nuestra, que está marcada o está montada sobre una distinción bien radical entre lo público y lo privado, distinción radical que no está tan presente en la antigüedad. Pero bueno, está el planteamiento de hacer valer la libertad de palabra. Eso es lo que permite, por ejemplo, que no es casualidad que en esa Atenas en donde la democracia irrumpe como forma política, sirve de contexto para revoluciones en el ámbito eh, educativo y cognoscitivo. O sea, es decir, los grandes filósofos, es decir, Atenas se convierte de momento, por esa mayor libertad y tolerancia, en centro de intercambio de ideas. O sea, del desarrollo de la filosofía, se convierte en la cuna de formas noveles de poesía. Entonces están las tragedias, entonces están las comedias. O sea, es decir, que no es casualidad que todo eso se da a la misma vez y con mucha fuerza a partir del principio del siglo V. Y es por esa mayor ujú, amplitud, esa mayor libertad que se tenía. Aparte de la parresía, pues estaba la isegoría, que era que la opinión como decía ahorita, que era igual el derecho de libertad de expresarse del herrero de caballo o del gran sabio en una asamblea, en un cuerpo político. Este, Se trataba de hacer valer el valor de isonomía, la ley igual para todos, ¿no? Y en términos políticos, pues habían distintos cuerpos, ¿no? Los principales, los que usualmente se enumeran, el cuerpo principal decisional de la Atenas Democrática era la Asamblea General, donde se tomaban a cabo las discusiones, las decisiones más importantes que iban a afectar a la ciudad, y ahí podía ir cualquier ciudadano. Estaba el Consejo de los 500, que pues, como dice el nombre, se componía de 500 miembros, 50 miembros de cada uno de los 10 de las 10 municipalidades que componían la ciudad, y que eran elegidos por lotería, y que determinaban las agendas a discutir en las asambleas y luego de gerenciar y gestionar lo que se decidía en las asambleas. Estaba eh, el panel de jueces, se escogían anualmente por lotería a 6.000 ciudadanos, y de esos 6.000 ciudadanos escogidos por lotería para cada caso particular que se viera durante ese año,
que en el contexto de los griegos antiguos un año era como 10 meses nuestro. Durante ese año, de esos 6.000 que fueron escogidos por lotería, se escogían una cantidad reducida, pero también por lotería para ver cada caso, dependiendo de la complejidad. En el caso famoso de Sócrates, nosotros entendemos que de esos 6.000, pues a su vez por lotería se escogió a 500 para ver el juicio de Sócrates. Y todo esto para hacer valer lo mismo, es decir, el ánimo igualitario de la cosa, ¿no? De la cosa Ok. política. Y que uno no puede llamar, uno tiene que tener cuidado a los no iniciados, uno tiene que tener cuidado de no pensar, pero bueno, ¿cuán tolerantes realmente eran si esta gente termina condenando a muerte a Sócrates? Este, Sí, pero basado, entra en el libro entras por las razones por las cuales, a sí, pesar de que supuestamente hay una tolerancia y todo lo demás, realmente se puede ver que hay una cacería claramente política en contra de Sócrates por su relación con un miembro importante de los 30 tiranos. Ahora mismo no recuerdo el nombre. ¿Cuál era el sí, nombre de ese principal sí, cabecilla? a Sócrates se le reconocía como amigo o maestro de Critias, Ujú. la cabecilla de los 30 Ajá. tiranos, y de otros, ¿no? Otras figuras oligarcas que habían participado de intentos de golpe de Estado años antes de terminar la guerra del Peloponeso. Eh, O sea, que pero a uno pesar puede, de que Sócrates, ajá, sí, pero por ejemplo, tú comentabas en la antesala a la grabación, tú sí, mencionaste otro diálogo, el Critón, que toma lugar ajá, cuando ya Sócrates es encontrado culpable no, y es condenado a muerte, no ejecutan la pena porque eh, estaba la ocasión de unos rituales religiosos, unos festivales que había que esperar unos días y entonces pues, ese diálogo del Critón toma lugar Sócrates esperando para ser para efectuarse la muerte, ¿no? A través de tomarse el veneno de la ujú, cicuta. Pero cuando Critón, un amigo conocido de Sócrates, trata de estimularlo a que se escape con éxito a otra ciudad y así pues, pues retenga su vida, ¿no? Y su libertad. sí, Sócrates establece un pseudo diálogo con las leyes de la ciudad. Y lo que Sócrates básicamente plantea en el Critón es las leyes diciéndole, ven acá, si nosotros siempre, si nosotros habilitamos el contexto para que tus papás crecieran, se educaran, se juntaran, se casaran, te tuvieran, te criaran, te educaran. Nosotros prohibimos el contexto para que tú te criaras, te educaras, te casaras, criaras a tus hijos, educaras a tus hijos. Nosotros te prohibimos el contexto para que tú vivieras tu vida como te diera la gana. Incluso siempre te dimos la oportunidad de que si querías, si no encontrabas algo contrario, negativo en nosotros, te dábamos la oportunidad de que trataras de cambiarnos de opinión porque podía como ciudadanos nosotros de participar de la cosa política pública. O si no te gustaba, también te dábamos el derecho a que te fueras a otra ciudad, respetándote la propiedad privada que dejabas acá en Atenas. O sea, y Sócrates básicamente dice, es que yo tuve toda la libertad del mundo para hacer lo que yo quise. Y yo siempre quise permanecer en Atenas. O sea, ¿y qué hace Sócrates? Terminándole la razón a las leyes y dice, las que erraron, si quieren verlo de esa manera, las que metieron la pata y me encontraron culpable no fueron las leyes en abstracto, fueron los seres humanos de carne y hueso que se reunieron en ese juicio y pues una mayoría que me encontró primero culpable y una mayoría más abrumadora que luego determinó que mi pena debería ser la muerte. Es una, no es la única, pero es una de las razones por las cuales Sócrates rehuye a escapar y acepta la condena y acepta su eventual muerte, producto de la condena. ok. Hay una cierta idealización de muchos íconos, entre ellos, pues obviamente los filósofos griegos. Pero me gusta que en el libro se puntualiza algo bien importante y es que Sócrates en algún punto dado, creo que en la segunda vuelta o en la segunda fase de ese juicio,
toma una actitud más egocéntrica, más hechoncita, más zángana, más jodedora, por así decirlo. Y eso es algo que cae mal. Y eso es algo que eventualmente empuja a esos que inicialmente le fallaron a su favor a irse en contra. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque yo creo que eso es algo bastante importante de lo que no se habla mucho. Sí, porque es que a Sócrates, mira, a nivel de sentido común, Sí. a Sócrates se le ve en un, por ejemplo, en un país con una cultura con raíces, por ejemplo, judeocristianas, pues se le ve mucho a través del crisol del martirologio. Y pues así como Cristo murió por nuestros pecados, pues un poco a veces se le ve a Sócrates, pues como esta persona que estuvo dispuesta a morir por ser el campeón del libre pensamiento, del pensamiento crítico, de sus ideales, tal más cual. Y, o sea, que haya eso por un lado. Por otro lado, que recuerda que, o sea, no me refiero a ti, Ramón, me refiero al público en general. Hay que recordar que Sócrates, para Sócrates, literalmente la filosofía no era, no era teórica, no era teorética, no era dogmática, no era escrita. Era una práctica vital, una práctica de vida. O sea, la filosofía para Sócrates era una forma de ser en el mundo, era una forma de vivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que nosotros sabemos de Sócrates o leemos sobre Sócrates, lo principal está escrito por grandes admiradores de Sócrates, como Platón. Pues si tú eres el gran admirador de alguien, ¿qué representación tú vas a dar de alguien? Tú no vas a dar su peor cara, tú vas a dar su mejor cara y no solamente eso. Tú te vas a correr el riesgo, si tú crees que tienes la libertad de hacerlo, de adornar lo más posible su figura para que no sea cuestionada y tal más cual y tal más cual. Entonces, pues claro, cuando uno se acerca a los diálogos socráticos, están escritos para que uno simpatice con Sócrates, porque es que así lo quiso escribir Platón. Entonces, pues, cuando, pues, claro que uno simpatiza, ¿no? Pero ahí pues hay que, esa es la importancia entonces de ir más allá de la idealización y dos cosas. Y vuelvo a la cuestión de la segunda parte del juicio que mencionaste, pero primero, uno, poner las cosas en su justo contexto histórico social. Eso yo Para lo uno digo a cada saber, rato aquí. sí, porque o sea, es importante saber, bueno, quién era Sócrates, el Sócrates histórico, no este personaje que en parte nos construye Platón, saber cuáles eran sus intereses materiales como individuo perteneciente a un sector, un segmento o clase de la sociedad, ver a qué sector social, segmento social o clase social pertenece también Platón, que es el que nos da esa representación tan aduladora. Para entender un poco los intereses más allá del texto, más allá del texto que uno lee. Y entonces, pero claro, eso lo que yo planteo cuando interpreto el juicio y que tú estabas señalando hace poco es que aún sin uno entrar en la importancia de los elementos del contexto histórico social del juicio, Ajá. uno puede ver en el texto mismo cómo hay un cambio de proceder de un Sócrates desafiante en la primera parte del juicio, pero más ecuánime y tratando de defenderse a su manera, pero tratando de defenderse de las acusaciones de sus querellantes, a la segunda parte del juicio, que después que Sócrates se encuentra, perdón, después de que Sócrates una mayoría escueta, pero una mayoría vota por su culpabilidad, es como que Sócrates, y se nota en el texto, que Sócrates deja de lado todo tipo de cortesía, todo tipo de pretensiones, todo tipo de ecuanimidad, y desafía abiertamente a la comunidad. Al punto de que les dice, parafraseando un poco el pasaje, ustedes que hasta el momento no se habían dado cuenta, no se habían dado por enterado de que yo retenía y resguardaba y aguantaba un grupo de jóvenes que me querían imitar para cuestionarlos como yo hago y los he cuestionado. Esa gente, yo muerto, va a salir a cuestionarlos a ustedes de manera despiadada y tal y tal y tal. O sea, que es desafiando abiertamente a la gente allí reunida, que votaron en contra de él.
Entonces, pues, no es casualidad. No es casualidad que, si mal no recuerdo, que 80 personas que en la primera votación votaron por su inocencia, 80 personas que en la primera votación votaron por su inocencia, en la segunda votación por su pena terminan votando para que lo maten. Ok, Entonces, pues, en contexto para la gente que no sabe, ¿cuáles fueron las acusaciones? las acusaciones formales que presenta Meleto, instado por Anito, que era un reconocido y ardiente favorecedor de la democracia, las acusaciones eran Ujú. corromper a la juventud y creer en dioses distintos a los que se crean en la ciudad. Que son acusaciones principalmente, ¿no?, de un gran aporte moral. ¿Por qué sabemos que, por ejemplo, la segunda, esa de creer en dioses distintos a los que se creen en la ciudad, es fatula, es floja? Pues porque ya a la altura del 399 antes de Cristo, cuando se efectúa el juicio, ya se habían creado un montón de nuevas sectas religiosas y se habían inventado un montón de dioses nuevos y a ninguno de ellos los estaban llevando a juicio por impíos o inmorales. O sea que eso no tenía tanta sustancia. Y la de corromper a la juventud, pues por lo mismo. O sea, en Atenas en ese entonces habían tutores. O sea, estaban los llamados sofistas. Y esa tal vez podría tener un poquito más de peso en tanto en la cultura ateniense, la cultura griega de ese entonces era bien especial, esa relación entre padre e hijo. Por lo tanto, Sí. esa cuestión de que Sócrates se viera como una especie de obstáculo o intermediario entre esa relación podría ser visto con malos ojos, pero no tanto como para condenarlo y llevarlo a muerte. Razón por la cual, pues, cuando uno toma en cuenta, uno, lo que pasa a nivel del texto, en el juicio, según lo representa el mismo Platón, que lo admira, pero más aún cuando uno toma lo que pasa en el contexto de la derrota de Atenas frente a Esparta, la caída de la democracia, la imposición de un gobierno tiránico de 30 individuos, el gobierno de los 30 tiranos, la guerra civil que abre poco después, las fuerzas democráticas Sí. logran restituir la democracia, asesinan a los 30 tiranos, la situación tan crispada, y cuando uno toma en cuenta todas esas cosas, pero uno se da cuenta, espérate, que en el juicio de Sócrates claramente habían unos elementos políticos detrás y Sócrates se podía tal vez ver como un posible un último ajusticiamiento grande de los enemigos de la democracia. Y por si acaso, Exactamente. y este repaso que yo hago del juicio, si las novedades que pueda tener, no, ninguna de ellas tiene que ver con decir eso. Claro, esa no es la interpretación que ha dominado en el scholarship, pero sí se ha dicho. Ujú. Lo que pasa es que cada cierto tiempo, es como todo, ¿no? Cada cierto tiempo hay que insistir y decir las cosas, aunque se hayan dicho en veces anteriores, porque como que no calan de la misma manera. Mm. Pero por eso es que nosotros argumentamos, yo pues, me ubico en ese campo de gente, de estudiosos que insistimos en sacar a flote los determinantes, las determinaciones políticas e históricas que operan sobre el juicio de Sócrates, pero claro, y aquí viene el, el, eh, el estudioso de la teoría, de la filosofía en mí, que sin descuidar por eso la importancia inmanente del texto, ¿no? Claro, Una claro. cosa no, Sí, no- sí. una cosa no tiene por qué descuidar la otra, uno tiene que mantener No. una relación dialéctica, dinámica, saludable entre ellas, entre ambas. Ok, pero me interesa seguir puntualizando esa idea del Sócrates histórico porque según el texto que está aquí, eh, el Sócrates histórico era un charlatán, en el sentido de que él te buscaba a una persona que se tenía a sí misma por sabia o experto en determinada área de conocimiento y lejos de simplemente tener una conversación en donde se buscaba un conocimiento o aspirar a un conocimiento mayor,
él de vez en cuando se ponía medio jodoncito y no se conformaba con demostrar que no eran en efecto expertos en lo que ellos afirmaban ser expertos, sino que también, hasta cierto punto, los ridiculizaba. O sea que eso, volvemos a eso versus la contraparte que viene siendo lo que estabas mencionando en una cultura abrahámica de judíos cristianos. Yo no sé hasta qué punto dentro del mundo del Islam, pero whatever, el mártir, el hombre justo o la idealización de una figura que, pues, sabiendo lo que sabemos ahora, pues tipo, pues era un ser humano con sus virtudes y defectos. Sí, o sea, yo cito en el texto unos pasajes de Diógenes Laercio en su libro en su libro de biografía o doxografía de la vida, ¿cómo es? La vida y obra de los filósofos ilustres, siglo II, siglo III ya de nuestra era, cuando describe a Sócrates y dice que Sócrates era esta persona fea que caminaba en trapos por la calle y que cuando estaba por la calle algunos individuos se le acercaban, le metían puñetazos, le rasgaban los trapos, lo escupían, le daban patadas, le jalaban el pelo, que te da que te da una muestra de lo antipático que parece que era la figura de Sócrates. Uh-huh. Y digamos que hay muchas caracterizaciones de Sócrates que plantean a Sócrates como una figura como a topos, como fuera de lugar, fuera del mundo, como coloquialmente como loco, ¿no? Como ido. Pero, y hay algo de eso, sí, que tú puedes tal vez interpretar en clave más noble diciendo, pues, pero en última instancia, a su manera y con todas sus locuras y todo lo que tú quieras, ¿qué estaba haciendo sino tratando siempre de poner en entredicho la supuesta certidumbre del conocimiento que decían los expertos disque tener? Sí. Y que en ese sentido, pues era un campeón de lo que hoy llamaríamos pensamiento crítico, ¿verdad? Sí, eso es sumamente importante. Sí, y que a la misma vez al hacer eso, pues ponían en entredicho los valores fundamentales de la ciudad. Sócrates insiste en eso, según Platón, en la Apología, en el Critón, en otros diálogos, donde dice, ustedes están pendientes a las cosas más burdas, ustedes están pendientes a riqueza material, a lo que piensen ustedes, a la gente de ustedes, a la buena reputación, al poder político, a los honores, al prestigio, pero no se preocupan por el cuidado del alma, no se preocupan por la verdad de las cosas, sea lo que sea, ¿no? Eso. Y en ese sentido, pues Sócrates sí es un paladín de lo que llamaremos el pensamiento crítico. Y de hecho, lo que a la misma vez que uno tiene una herencia socrática que va por el camino del idealismo platónico, o sea, del idealismo, que es la vena que coge con Platón y gran parte de la filosofía occidental, que después redundará en el racionalismo moderno y todo lo demás. Hay corrientes menores que tienen menos influencia y que han tenido menos influencia a través de la historia de Occidente, pero que también son herederas de Sócrates, que van en una dirección mucho más mundana, mucho más práctica y mucho más crítica. Y me refiero, pues, pienso en figuras como Diógenes de Sinope, Antístenes, la llamada secta del perro, los cínicos, los escépticos, a su manera los estoicos, gente para quien la filosofía no era mente escribir, o sea, no eran aprendiendo dogmáticos, sino que eran de vida, vitales. Y lo que en Sócrates era más o menos tímido, algunas de estas sectas, herederas también de alguna manera de la extrañeza socrática, pero iban más allá, defecaban en público, comían en el piso, dormían con los perros, no se bañaban, es decir, y volvemos, fuera de contexto tú puedes pensar, pues un chorro loco, ¿qué es yo? Un chorro loco,
pero pero hecho a conciencia, es una especie de llevar al extremo la práctica de extrañeza socrática, de poner en entredicho los valores fundamentales principales que tenía la cultura, o sea, perdón, los valores hegemónicos que tenía la cultura del momento. Ustedes expresan estas cosas, pues nosotros pues, hacemos estas otras cosas que son radicalmente distintas, ¿no? Eso también es importante plantearlo, ¿no? Que volvemos. La herencia socrática que más preciamos por tradición, pues es la platónica, porque es la que se impuso. Pero no quiere decir que es la única descendencia que heredamos de Sócrates. Hay unas que son muchas más materiales, muchas más concretas, muchas más radicales. Ok. ¿Cuáles eran los problemas principales de Sócrates con la democracia? Es que estoy tratando de distinguir lo que es Sócrates de Platón. Para Sócrates era un problema. Para Sócrates el problema de la democracia no es que fuera democrática. Es decir, no es que se le extendiera el derecho a participación a los ciudadanos libres, pobres, trabajadores. Eso no era el problema. Era un asunto de cómo se tomaban decisiones a veces a partir de la influencia que gozaran, opiniones que salían vencedoras por lo bien que se planteaban o lo bien que sonaban y respectivamente de que tuvieran sustancia o verdad que las respaldara. Sí, sí, la demagogia. Sí, pero Sócrates, a diferencia de algunos de sus discípulos, Sócrates, ¿qué optó por hacer? Sócrates optó, de una manera confesa, ¿no? Sócrates optó por evadir la política. Y volviendo a uno de los textos que más se escudriña en el librito que mencionaste ahorita, que es la Apología de Sócrates, que le escribe Platón, pues Sócrates dice, mira, o sea, yo siempre supe, según mi entendimiento, dice Sócrates, yo siempre supe que participar en la política era siempre incurrir en la posibilidad permanentemente potencial de llevar a cabo una injusticia. Pues, si yo quiero vivir una vida, dice Sócrates, completamente justa, aunque no sepa decir qué es la justicia en sí misma, pero bueno, si yo quisiera vivir una vida sumamente justa, pues yo me veo obligado a evadir la política, porque según mi entendimiento, eso siempre me lleva a la posibilidad de incurrir en una injusticia. Y por Sócrates dice, y es cierto, o sea, se sabe por lo menos de creo que dos instancias de intervención dos o tres instancias de intervención política pública de Sócrates. Sócrates siempre evadió la asamblea. Sócrates siempre evadió esos espacios. Bueno, pero a la vez también salió a reducir durante el juicio que tenía una relación muy cercana a miembros distinguidos del gobierno ateniense, por así decirlo. O sea, que eso pone en entredicho esas supuestas búsquedas de privacidad. Bueno, no, el Sócrates, digamos, de esos últimos, Sócrates muere con casi 70 años de vida. Sí. El Sócrates de esos últimos 30 años de vida, de su vida, es un Sócrates que con quien se codiaba era con figuras emblemáticas de la oligarquía. Que, perdóname, o sea, figuras que sí se implicaban en la política. Sí. Pero que Sócrates se familiarizaba con ellos fuera de ese ámbito. Y bueno, y todas, no me atrevo a decir todas, pero muchas de ellas, las más conocidas, pues claro, eran enemigas o antipáticas a la democracia. Ahí está Alcibíades, ahí está Critias, ahí está el papá de Critias, ahí está, qué sé yo, otras figuras que sabemos, con las que Sócrates se asociaba. Y pues, pero por otro lado, como decíamos ahorita, pero este es el mismo Sócrates que después en el Critón usa a las mismas leyes de la democracia ateniense para justificar el que él tiene que aceptar la pena y morir y no escaparse. ¿Ves?
La primera vez que nosotros hablamos sobre este tema, yo hice el comentario de que tengo muchos problemas con la democracia, en particular con la democracia participativa, pero que no conozco un sistema mejor. ¿Verdad? Que nosotros podamos poner en práctica ahora mismo, y el comentario que me hiciste fue, eso lo podemos problematizar también. Que no conocemos una mejor forma de democracia que cualquiera participativa. No. Una mejor forma de gobierno que la democracia. Que tendremos muchísimos problemas con la democracia, pero no conocemos necesariamente algo mejor. Bueno, volvemos. El problema, uno de los problemas que uno pudiera señalar al respecto es de, pues, qué entendemos por democracia, ¿no? Cuando la democracia entra en escena nuevamente con fuerza a partir del principio del siglo XIX, no es que no hayan asomos o erupciones o brotes populares, demóticos o protodemocráticos a través de la historia previamente, pero cuando la democracia entra en escena de manera más consistente o contundente a partir del siglo XIX en adelante, ya no lo hace como un itinerario político solo, sino que lo hace articulándose a lo que conocemos como el liberalismo político. Es decir, la importancia del imperio de la ley, del gobierno de la ley, no de los seres humanos, de los hombres, ¿no? Diríamos antes, la importancia de, de que del poder despersonalizado, la importancia de reglas de juego iguales para todos, debidamente publicitadas, la importancia de la protección, del reconocimiento y la protección de los derechos y las libertades de todos por igual. Todo eso que forma parte, no es lo único, pero forma parte de ese ideario del liberalismo político del siglo XVII en adelante. Cuando la democracia vuelve a entrar en escena, ya no es como una forma pura, sino que se articula al liberalismo político. Entonces, cuando uno en rigor habla de las democracias actualmente existentes, cuando decimos democracia, en paréntesis, habría que añadir, realmente estamos hablando de democracias liberales, ¿verdad? Pero aún decir democracia, pero ¿qué sucede? Que en esa articulación entre liberalismo y democracia, quien ha tenido la peor parte es la democracia. Porque de lo que tenemos un grave déficit es del importe igualitario, popular, demótico en nuestras democracias liberales. Mm. Tenemos mucho de reglas de juego, mucho de Estado de Derecho, mucho del imperio de la ley, mucho de la importancia de los derechos individuales, pero tenemos poco de la experiencia del poder político compartido. Pero tenemos poco de que se haga valer realmente la igualdad ciudadana. Olvídate ya de igualdad económica, meramente la igualdad ciudadana incluso, o sea. Entonces, pues, nada, no me quiero perder en ese rabbit hole porque es profundo, pero digamos que a tu pregunta, Sí. ¿cómo podemos problematizar esa cuestión de que tal vez es lo mejor que tenemos? Porque por un lado, porque es que no lo tenemos. Entonces, es decir, porque cuesta decir que lo que llamamos comúnmente democracias son verdaderamente democráticas. No son verdaderamente democracias. Cuesta decir eso, claro, uno lo dice todo el tiempo, porque uno no vive con uno mismo, uno vive con los demás. Y si uno se quiere dejar entender, pues claro, uno tiene que usar las palabras que la gente, ¿verdad? No. Pero cuando uno trata de hilar fino, Sí. es complicado. O sea que eso por un lado. Dice que, pues claro, si tú partes de la premisa de lo que se llaman democracias son muy poco democráticas realmente, pues entonces el problema no son las democracias, el problema es que no las tenemos. Wow, no solamente eso, sino que en un mundo globalizado y entendiendo el rol de la nación-estado que toma forma en el siglo XVIII, eso complica aún más las cosas. Porque entonces se subordina en muchísimas ocasiones
la democracia o el poder de una nación o un grupo, no solamente en el nivel más micro, pero en el nivel más macro. Porque en muchas ocasiones lo que termina ocurriendo dentro de determinados países es lo que se dicta dentro de un foro internacional, como es por ejemplo la ONU o otro tipo de organización. O sea que no solamente cuán democrático es realmente cuán democráticas son estas democracias que nosotros tenemos, sino es cómo aspiramos a esa democracia en un mundo en donde la democracia, por poca que sea, se ve coaptada a nivel, ¿cómo es? A nivel de la casa, a nivel del hogar y mucho más allá. Esto es una conversación y una discusión muchísimo más compleja de lo que parece. Sí, no, lo es porque es que parte para múltiples lados, Claro. pero mencionas el escenario internacional, yo soy de los del bando, yo no estoy en el bando que cree que es posible tal cosa como un gobierno democrático global y mundial. Ah, no, yo No lo tampoco. creo, no No. lo creo. Este, y como tú bien señalas, uno lo que tiene que hacer es ver muchas de estas organizaciones internacionales interestatales, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, qué sé yo, la OEA, la Organización La de Unión Estados Americanos. Europea, O exacto, sea, sí. uno tiene que ver la mayoría de estas principales organizaciones internacionales de índole interestatales y todas son igual o más descaradamente antidemocráticas en su funcionamiento que el funcionamiento de las supuestas democracias alrededor de los países del mundo. Y sabemos, ¿verdad? Porque no tenemos dientes de leche, que en ellas se sirven como foros para ayudar, en ellas se dirimen y se reproducen los intereses y poderes existentes. ¿No? Bueno, la Es que OEA, por ejemplo, es bien sabido que ha sido una marioneta del imperialismo norteamericano a través de estas últimas décadas. sí, Eso está claro. pero sí, e igual se puede decir a partir de otras coordenadas de las Naciones Unidas y del gran capital, pues no, por no hablar de las económicas, ¿no? El International Monetary Fund, el Banco Mundial, tal, tal. Este, que nada, todo esto sí, o sea, acordar contigo, estar de acuerdo contigo de que si el asunto es problemático y preocupante y terrible dentro de las coordenadas de los tiempos del tiempo y espacio nacional Sí. de las distintas latitudes, es, esas complicaciones son aún mayores cuando son proyectadas en el escenario internacional. Oh, sí. Y ahí hay pues distintos debates, ¿no? Ya en el ámbito de las relaciones internacionales están aquellos que cogían de la pata cosmopolita o cosmopolítica, que plantean la posibilidad de una especie de gobierno, instancias de gobernanza democráticas internacionales. Hay aquellos que insisten en hablar de un cierto neorrealismo o nuevo realismo. Hay algunos que yo no estoy muy metido en esos debates, pero sí, pero sí estoy claro en que es que sencillamente, mira, si dentro del marco local de una jurisdicción particular hay que lidiar con los problemas que trae la realidad irremediable de que de las distancias que separa el representante y el representado, imagínate a nivel internacional, donde los cortocircuitos y los obstáculos entre esa relación representante y representado hacen que sea menos fluida, menos dinámica, menos representativa todavía que las Sí. coordenadas más locales, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Tengo que clarificar algo que dije al principio. Cuando yo hablo de idiota, me refiero a una persona que reafirma su ignorancia, que afirma su ignorancia y la reconoce como conocimiento. Eso para mí es un idiota. Por eso, cuando hago el comentario de que los vecinos son idiotas, son personas, como yo utilizo la palabra, son personas que dicen, yo sé de esto, pero no saben tres
tres carajos de eso. Entonces, para mí eso es sumamente problemático, vuelvo y repito. Y yo soy un fiel, ¿verdad? Me suscribo mucho a esta idea socrática de que uno es un ignorante, pero uno aspira a un conocimiento y uno nunca realmente logra una condición de sabio porque siempre van, y esto es algo que mencionas en el libro que me pareció fascinante, perfecto. La verdadera filosofía es la práctica que crea más preguntas que respuestas. Y eso es sumamente importante. Yo soy de los que piensa que si hay un tema que a mí me interesa, yo voy a hablar con las personas expertas en eso, voy a leer lo más que pueda sobre eso en un afán de buscar ese conocimiento. Pero ojo, el conocimiento como yo lo visualizo no solamente es algo intelectual, sino práctico. O sea que para una persona como yo, un individuo como yo, tiene igual de peso saber sobre, qué sé yo, economía política que saber cómo cambiarle una llanta o una goma a un carro que se te avería en la autopista. Para mí el conocimiento es importante. No importa qué tipo de... Yo no te voy a poner un conocimiento por encima del otro. No sé qué me puedes decir tú sobre eso. Bueno, y en ánimo democrático, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres que el que te cambia la llanta del carro, o el que es experto en teoría política, puedan en igualdad de condiciones participar de los mismos procesos y conversar, si así lo desean, sobre los mismos temas para llegar juntos a una decisión que les concierne a ambos y que los va a impactar a ambos. Y que en el proceso de la discusión, el que te está cambiando la llanta pueda nutrirse y aprender de la cultura de la teoría política, y que el teórico político pueda nutrirse y aprender de los saberes y la cultura de que te está cambiando la llanta del carro. De eso se trata la democracia, el gobierno de cualquiera, que cualquiera puede nutrir esa conversación, debería nutrir esa conversación en igualdad de condiciones y respectivamente de todas nuestras otras diferencias. O sea, la democracia debería vehiculizar, viabilizar la puesta en práctica de esa instancia en la cual todos nosotros y respectivamente de todas nuestras otras diferencias nos reconozcamos como iguales, como miembros en común, con un fin en común, un nosotros, si así se quiere, y tratar de dirimir los problemas juntos. Sí. Eso es la democracia. Aceptar la ignorancia, pero también buscar corregirla. Reconocer que no sé sobre un tema, pero buscar educarme en ese tema. Y sobre todo, y más importante aún, reconocer que soy ignorante de un tema, pero no hablar como quiera con autoridad cuando no la tengo. Yo creo que hace mucha falta de eso hoy día, en donde cualquiera... Es importante tener siempre un sentido saludable de prudencia y de humildad. Claro. Y de humildad. Eso es un principio básico ético, ¿no? Que todo el mundo debería, me gustaría pensar, debería suscribir. Pero yo creo que en el mundo de hoy, pero ya eso sería otra conversación de redes sociales y de masificación de conocimiento y del narcisismo bestial de la gente. Y del narcisismo y donde cualquiera tiene a su disposición una plataforma y si así lo desea y es disciplinado. Ay, bendito, bien problemático. Estamos viviendo unos tiempos muy problemáticos en donde cualquiera se puede hacer pasar por experto de algo. Y Dios tiene una multitud de gente que lo sigue. Eso es sumamente problemático. Me preocupa mucho hacia dónde vamos en ese sentido. Pero nada. Excelente los planteamientos. Me gustó mucho el libro. Aquí lo tienen. ¿Dónde lo pueden conseguir, doctor Almeida? Pues mira, Ramón, el libro actualmente, si están en Puerto Rico, se consigue todavía en la librería Laberinto, en el Viejo San Juan, o en Río Piedras, en la librería Mágica, o lo pueden pedir desde cualquier parte del mundo, tanto en la plataforma, en la internet de la librería Laberinto, como en librosondemand.com, librosondemand.com, que es el lugar de venta de libros de la imprenta bibliográfica de la empresa Biblioservices. Y si me permite, pues también quiero invitar, y esto es obviamente no sin fin de lucro alguno, porque es una corporación sin fines de lucro, invitar a la gente, a los que estén interesados sobre estos temas,
o sea, yo veo el gesto de la empresa, y no en el sentido de negocio, pero el Endeavor, la empresa de Ramón con el podcast, como un gesto que se suma a gestos que llevamos a cabo otros, a través de otras formas y otras maneras, de aculturar, de problematizar, de promover el pensamiento crítico, de democratizar. Pues una de esas maneras que yo he adoptado es que yo incorporé en el 2010 lo que se llama el Centro para el Estudio de la Democracia, y llevo 2 años que lo estoy utilizando por lo pronto, porque yo quiero que sea más que eso, pero por lo pronto lo estoy utilizando como mecanismo para ofrecer seminarios gratuitos, completamente gratuitos, vía Zoom, para la ciudadanía, para el que quiera, para la ciudadanía en general, sobre distintos temas. Hemos dado seminarios sobre la teoría política de Antonio Gramsci, hemos dado seminarios sobre historia de la democracia, desde los griegos hasta el siglo XXI, hemos dado seminarios sobre la obra del jurista Norberto Bobbio, hemos dado seminarios sobre Antígona y Sócrates. El Ese próximo fue el más seminario, reciente, ¿verdad? sí, ese es el más reciente, y en febrero se va a ofrecer uno que va a ofrecer el doctor Jesús Manuel Hernández sobre la vida y obra de la importante figura de Nilita Vientos Gastón, en Eso es Puerto Rico. importante. Y entonces, donde pueden visitar para esos efectos, si ustedes tienen una cuenta de Facebook, hay un perfil del Centro para el Estudio de la Democracia. Si no, tiene su canal también en YouTube, en donde tengo, eso lo voy a modificar un poco, pero por lo pronto, tengo abierto para todo el mundo las grabaciones completas de 2 de los 4 seminarios que hemos ofrecido y alguna que otra salteada de los otros 2 seminarios para su disfrute, y enriquecimiento en general. Los invito a que lo visiten si les interesa. Excelente, perfecto. Me interesa el contacto de la persona que mencionó que es especialista o que conoce mucho sobre Nilita Vientos Gastón, que es bien importante. Claro que sí. Es una figura bien importante. Para las personas que no vieron el libro, ¿verdad? Porque yo lo estoy enseñando, pero hay personas que prefieren el audio, como yo. Yo personalmente prefiero el podcast en audio. El libro se llama Ese idiota llamado Sócrates, Teoría Política, Crítica, Democracia. Por el doctor Manuel S. Almeida. Excelente libro, de verdad que sí, me gustó mucho. Gracias, Ramón, te lo agradezco. Y gracias por la oportunidad de tenerme en tu podcast, que de nuevo no puedo dejar de resaltar la importancia que tiene este espacio, este medio. Vamos a ir despidiéndonos con este comentario que no tiene nada que ver con el tema. Creo que nos deberíamos reunir algún día para jugar Catán. No sé si sabes qué es Catán. Ok, un juego de mesa, después lo ves y me dices. Ok, Catán, muy bien. Me lo llevo como asignación. Excelente. Bueno, pues nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.